huevos, café y neurocoaching. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, un gusto y un placer saludarles. Ya como cada día estamos pues con las clavecitas, ¿verdad? Las claves de desarrollo y crecimiento personal, también esas clavecitas, ese kit de herramientas, ¿verdad? Que nos permitan pues de alguna manera estar pues presente y sobre todo tener recursos y sobre todo más que los recursos, bueno pues entender que la clave de partida de muchas cosas está precisamente en esa función de conocimiento. Hoy voy a platicarles un poco, mucho de las preguntas que han estado enviándome referente sobre el tema de economía, que también es un tema muy importante que a mí me gusta mucho, la neuroeconomía, y también replantear obviamente cuál va a ser el papel fundamental, como lo hemos estado platicando en muchas ocasiones, pero en el tema económico, bueno, pues que es un tema fundamental. Hay muchas educaciones. Recordemos que algo fundamental para los nuevos planteamientos que se vienen o que ya se están viviendo, entender una cosa fundamental. Siempre ha habido cambios, el cambio es permanente, hoy estamos en el cambio de la inmediatez. Entonces ya veníamos en una economía malograda, y yo ayer lo platicaba en una conferencia que estábamos impartiendo, que tuve el gusto de colaborar en una conferencia en línea, y platicaba precisamente que ya veníamos en México y en varias partes del mundo, veníamos con una economía malograda. Ese movimiento financiero en el cual los países con ciertas economías van determinando estrategias que muevan el motor económico de su país, pues van contribuyendo pues no solamente a la seguridad, sino también al bienestar y al desarrollo. Al desarrollo obviamente en función precisamente de la monetización o de los recursos que podamos tener. Bueno, pues ya veníamos con un rezago ya económico en una movilidad social donde en México no hay movilidad económica. Pero desafortunadamente tuvimos una de las situaciones que ningún gobierno te puede asegurar, la estabilidad económica nadie te la puede asegurar. Bueno, pues llegamos con el conflicto del coronavirus y llegamos también con el conflicto de la guerra del petróleo. Esto es lo que no es normal. El problema de nuestra economía, como bien lo estaba comentando hace un momento, es que cuando nosotros tenemos un conflicto de relación con la economía, que veníamos 0,1 punto creciendo, y bueno, pues eso no es realmente un crecimiento en función de las necesidades. Bueno, el problema de otras recesiones que hemos tenido es que el problema es que podemos tener recesiones y en el momento que tenemos un conflicto de relación económico, pues probablemente los gobiernos en sus fondos de dinero pues pueden soltar dinero, pueden bajar las tasas y pueden contribuir a que la gente pueda de alguna manera gastar. El problema que tenemos ahora es que la gente tiene dinero o tenemos dinero pero no podemos salir a la calle porque hay una pandemia que nos impide salir a la calle para poder gastar. Evidentemente muchos de los sectores que tenemos o que actualmente están viéndose contrastados, pues obviamente es el subempleo. Pero más que el subempleo, también tenemos un gran conflicto precisamente de todo, donde no hay obviamente gasto, donde no hay inversión, donde no hay compra, porque el dinero no se mueve y el dinero se estanca. Esta recesión genera precisamente muchas de las pérdidas de empleos a nivel pues obviamente mundial. Se estima que en México va a haber más de 1,5 millones de empleos que ya se han perdido. El problema que está afectando, no solamente está afectando vías aerolíneas, está afectando el ramo automotriz, el de los viajes, las agencias de viajes, el ramo automotriz, está el subempleo, también está afectando precisamente las cadenas en suministro. Y esto estarlo afectando, bueno, pues precisamente genera precisamente que muchas de las empresas quiebren o están quebrando. Gran parte de este tipo de recesiones económicas precisamente están contribuyendo a algo fundamental, que muchas veces las crisis, y las vemos de dos puntos importantes, tampoco son malas, porque las crisis también nos enseñan a medir el grado de inversión que nosotros tenemos y nos van corrigiendo sobre la marcha. Entonces para nosotros, que muchas personas que están entrando en crisis financiera, pues también para las personas que están entrando en crisis financieras, también es un motor, si lo queremos de ver del lado positivo, de cambio en función de lo que dejaron de hacer. Bueno, hoy tenemos que cambiar las prácticas de inversión. Yo les hablaba hace un momento de que hay diferentes tipos de educación y el ser humano converge desde su parte integral en diferentes tipos de educaciones. Y una de las educaciones muy importantes que el ser humano tiene que integrar dentro de su desarrollo en la nueva era, que la nueva era ya está entrando, es primero tener una educación financiera. La educación financiera no tiene nada que ver con la vocación o la educación obviamente que tuvimos en la escuela, son dos educaciones completamente diferentes. Si bien es cierto que tenemos que tener educación financiera, tenemos que tener educación emocional, tenemos que tener educación de habilidades blandas, educación de habilidades duras, tenemos que comenzar a trabajar con un neuroliderazgo, saber obviamente cómo funcionamos nosotros con la nueva educación de adaptarnos a los cambios. Bueno, todo ese tipo de educaciones que hacen falta
Son las nuevas educaciones las cuales los seres humanos se tienen que adaptar a las nuevas economías de cambio. Ya les comentaba hace un momento que hay dinero pero no se puede gastar, hay una recesión, baja evidentemente las cadenas de suministro y de producción, hay una guerra de petróleo, crece, baja la demanda, obviamente, y al bajar la demanda, evidentemente, ¿qué genera? Pues que hay una recesión. Bueno, esto está generando, obviamente, que las empresas empiecen a replantear la manera de hacer negocio y la manera de replantear, evidentemente, cómo enfrentarse a este tipo de crisis. Yo comentaba hace un momento que las crisis, si las vemos del lado positivo, nos enseñan a saber cuáles son las nuevas educaciones que tenemos que nosotros tener. Entonces, definitivamente hay negocios como los coworking, ¿verdad? Los negocios que se establecían en una oficina con todas las adaptaciones necesarias, donde una persona llegaba y por un determinado número de ingresos, de dinero, pues se utilizaba las instalaciones, pues esas van a desaparecer agencias de viajes, van a desaparecer muchas cosas, ya están desapareciendo, porque el modelo de cambio está cambiando, entonces el modelo económico está cambiando. Entonces, los modelos económicos que están cambiando están determinados algo muy importante, que nosotros tenemos que replantear la manera de nuestra función en el nuevo entorno económico. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues teniendo nosotros las nuevas educaciones. Obviamente la educación financiera, les dije que era muy importante, la educación emocional era muy, muy importante, la educación blanda, la educación de habilidades duras, también es muy importante replantear los contextos en los cuales nosotros vamos a entrar en el juego del dinero. ¿Por qué les digo el juego del dinero? Porque hay gente que entra al juego del dinero para entrar en competición y lo más importante, buscar un resultado, pero hay gente que no entra al juego del dinero por el simple hecho de quedarse estática, quedarse varada, quedarse parada, esperando que los demás les puedan resolver los problemas. En la nueva educación no va a pasar ya así. En la nueva educación necesitamos gente que se adapte a los cambios y que agreguen valor. Las adaptaciones sin agregar valor significa, como lo hemos estado platicando en otros videitos, que van a ser evidentemente más rentables y van a tener ventaja aquellas personas que agreguen valor. Agregar valor significa que tú puedas solucionar, que tengas soluciones a demandas que en ese sentido estén obviamente en el mercado y que tú tengas la habilidad de solucionar problemas a ciertas demandas o ciertas necesidades del mercado donde los demás no puedan hacerlo. Aquí hay dos pasos importantes, es un paso a la vez, pero es un paso adelante, es decir, tú tienes que estarte actualizando en las nuevas educaciones donde puedas tú solucionar las nuevas demandas, y lo más interesante de nosotros es que tenemos que replantear la nueva manera de estar trabajando o invirtiendo en los mercados. Lo más interesante es que nosotros estamos obviamente siendo recompensados en un trabajo, y en un trabajo nos recompensan con un sueldo, pero no te das cuenta que esa empresa está susceptible a las economías mundiales y esa empresa está susceptible precisamente a este tipo de variables como esta crisis. Entonces, cuando nosotros solamente estamos a la espera de la gestión de una recompensa por un sueldo y ya nos damos cuenta que también somos vulnerables precisamente a este tipo de crisis, pues cada vez que nosotros llega una crisis, lo que de alguna manera dejaste de agregar valor en todas las economías que debiste haber aprendido, en todas las habilidades o las nuevas educaciones que debiste haber aprendido, esa es la verdadera vulnerabilidad con la que realmente te genera la crisis. No es en sí la crisis en sí, porque las crisis nos ayudan a corregirnos en muchas cosas. Entonces, qué importante es entender que ahora ya aprendimos que las crisis desestabilizan los mercados financieros y colapsan los sistemas de salud, y los gobiernos replican lo que los demás hacen y no necesariamente lo que los demás hacen y copiamos nos sirven. Entonces, lo interesante es en cuáles de tus economías o de tus educaciones estás actualizando que vas a agregar valor. Eso es por un lado. Por otro lado, ya aprendiste que nada es seguro y que cualquier crisis, que nadie te puede asegurar la seguridad ni la estabilidad, ningún país te puede asegurarla, que una crisis desestabilizó y se colapsaron los mercados. Pero lo más importante es en qué manera tú vas a resolver un problema, y en un futuro tu nueva educación va a contribuir a agregar valor y vas a ser una variable de oferta donde mucha gente quiere tu chamba o quiere tu trabajo, para que eso permita que entres a un mercado competitivo. Entonces hay que replantear, hay que visualizar dónde te quieres ver en 6 meses. Fíjate qué bonito ejercicio. Lo importante es dónde te quieres ver en 6 meses, pero que comprendas que lo que ya sabes, que lo que ya sabes a lo mejor ayuda, pero no soluciona el problema. Pero lo importante es cómo te vas a ver en 6 meses y cómo en 6 meses tú vas a replantear tus nuevas educaciones, cómo vas a tener que hacer un cambio radical, un cambio radical en la manera de cómo haces las cosas, y que aprendimos que si estamos sujetos a las variables de las crisis del mercado y ya no generamos valor y ya no ganamos, ya no monetizamos, no ganamos ya dinero, tenemos que replantear
un nuevo conocimiento. Entonces eso también pues tiene mucho que ver porque pues hay personas que no quieren soltar, ¿verdad? No quieren soltar, y soltar significa liberarnos de algo que ya no produce dinero. Hay diferentes tipos de riqueza, hay una riqueza física, por ejemplo, hay trabajos que te contribuyen a que tengas una riqueza física. Eso también es un tipo de riqueza. Hay una riqueza, trabajos que te dan una riqueza intelectual, que te hacen cada vez más intelectual. Ese es otro tipo de riqueza. Hay otro tipo de riqueza emocional, donde hay trabajos que te dan una estabilidad emocional, ¿te entiendes? Ese es otro tipo de riqueza. Hay diferentes tipos de riqueza. Entonces lo interesante de nosotros es comenzar a replantearnos, y lo interesante de replantearnos son las nuevas educaciones. Entonces, súper importante entender que mientras estamos dentro de las variables del mercado y cualquier crisis se estabiliza, tenemos que entender que ningún país de alguna manera te puede asegurar la estabilidad, nadie te la puede asegurar. Entonces ahí hemos aprendido mucho de esta pandemia, y lo interesante es empezar a darnos cuenta que las crisis no son a veces tan malas financieramente porque nos van corrigiendo. Todo tiene un valor neto, ¿no? Un valor neto, ¿no? Y el valor neto, obviamente, es todo lo que tú posees y que puedes vender y que tiene un costo. Yo puedo vender esta camisa, cuesta 10 pesos, ¿me entiendes? Pero si sumo todo lo que yo tengo es el valor neto. Pero ese valor neto, si no se mueve, se deprecia. Pero ahora viene el valor que contribuye primero, a tenerlo, segundo, a sumarlo, y tercero, a multiplicarlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender en las nuevas economías es tener un conocimiento, que todos los días lo que hagas, ya te expliqué cuáles son las riquezas, entonces tienes un conocimiento que contribuye a todas tus riquezas, que ya te platiqué cuáles son, pero lo más importante, que multiplique tus ganancias. Entonces ahí te vas a dar cuenta lo interesante que es que seguir cómo los modelos de negocio van a cambiar. Y si no generamos diferentes tipos de riquezas, si no sumamos conocimiento y no multiplicamos nuestros saberes, pues no agregamos valor, y ahí definitivamente estamos descartados del mercado. Bueno, pues esto se los quería compartir en Huevos Café Neurocoaching, porque también son las nuevas maneras en cómo las personas tenemos que darnos esos chancecitos de comprender y de entender para dónde van los mercados y cómo tenemos que replantear las nuevas educaciones. Entonces hay que estudiarle a la educación financiera, hay que estudiar la educación emocional, hay que estudiar la educación blanda, la educación dura, hay que estudiarle sobre educación, desarrollo de competencias, hay que educarnos de diferentes maneras. Y yo creo que cuando entendemos que esas educaciones son las que nos van a generar las diferentes riquezas, un conocimiento, sumar experiencia y multiplicar valor, entonces entenderemos que vamos a ser claves en un futuro de 3-4 meses, el ejercicio que te dije, ¿dónde quieres ver en 6 meses? Las cosas vienen, pues no te quiero decir que van a estar padre, ¿verdad? Pero ya te acabo de decir cuáles son las condiciones, las variables que va a estar cambiando. Aunque los gobiernos pudieran, hay muchas empresas que están pidiendo, muchos países que están pidiendo dinero al Fondo Económico Internacional, millones de pesos. Hay un fondo internacional que precisamente genera dinero, y este dinero que acumula de todos los países precisamente tiene muchas funciones, y una de ellas es precisamente cuando los países en crisis, diferentes crisis, estén en condiciones de pedir dinero, bueno, pues piden dinero, pero el problema no es tanto pedir dinero ni inyectarlo, el problema es que si hay dinero, el problema es que no lo podemos gastar. Entonces lo interesante aquí es en los cambios que va a haber, cómo nosotros nos tenemos que adaptar. Entonces, pues ahí viene un poco el tema de ser competitivos y obviamente no rivales, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia entre rivalidad y competitividad. Competitividad está en función de las fuerzas y capacidades que el ser humano puede tener, y a través del mercado, la oferta y la demanda, cada quien va a ir dando lo mejor. Y la rivalidad es ponernos el pie, ¿no? Ponernos el pie, y a veces parece que en lugar de ayudar nos ponemos el pie. La diferencia entre talento y habilidad, bueno, pues la diferencia es que el talento es que a muchos de ustedes, con lo que nuevo que aprendan, pues van a tener el talento de solucionar muchos problemas. Pero habrá otros que nos cueste más trabajo y tenemos que precisamente repetir el conocimiento hasta lograr estabilidad. Entonces, la habilidad que nos dé la estabilidad. Pero bueno, lo interesante es que quería dejarles esto por aquí en Huevos Café Neurocoaching, hablar un poquito de economía, sobre agregar valor, sobre las diferentes riquezas. Entonces, imagínate llegar dentro de tus riquezas, una riqueza intelectual, una riqueza emocional, una riqueza física, ¿verdad? Y entonces estas riquezas son economía, valen dinero. Y cuando tú comprendes que tu conocimiento vale dinero, lo puedes monetizar. Y cuando monetizas, pues tienes la gran diferencia. Alguien ya lo decía hace mucho tiempo, decía que las verdaderas competencias en el mundo ya no van a ser por petróleo, van a ser por habilidades mentales. Entonces, bueno, ya muchas gracias. Pues ya les dejé estas clavecitas de Huevos Café Neurocoaching. Les mando un cordial saludo a todos los que se están conectando conmigo. Y esa es una clasecita, un poquitín de neuroeconomía y entender para dónde va valor. Entonces, importante para nosotros comprenderlo,
Dale me gusta a mi videíto y obviamente compartirlo y entender que las nuevas economías y las diferentes riquezas están en función de, obviamente, del capital y de las diferentes riquezas que nosotros tenemos. Así que recuerda que tu riqueza mental también vale dinero, hay que monetizarlo. Muchas gracias. Buenos, increíbles días, estamos en contacto. Interesante estos temas que debemos de saber el día de hoy. Y bueno, pues hay que darle con toda la increíble actitud y tomar en cuenta que no todas las verdades son para todas las conciencias. Hoy en día no solamente somos lo que observamos, no solamente somos lo que identificamos, sino también somos lo que nosotros cambiamos. Muchas gracias, buenos, increíbles días, estamos en contacto. Vete este videito que te va a gustar mucho y entender brevemente para dónde va, obviamente, el futuro de la nueva economía. Muchas gracias, buenas tardes y estamos en contacto. Y recuérdalo, que con tus palabras predicas tu futuro, porque lo más importante es que todo lo que le doy vida es porque es de lo que yo soy. Muchas gracias, buenos días. Huevos, café y neurocoaching.